La palabra lawfare es una fusión de las palabras law, ley, y warfare, conflicto armado o guerra en inglés. Lawfare se refiere al uso de la ley como arma de guerra política para eliminar a un enemigo político, deslegitimándolo o incapacitándolo. Cristina Kirchner, Rafael Correa, Lula o Evo Morales y actualmente AMLO, entre muchos otros, lo han vivido en carne propia. La comunidad jurídica internacional ha resumido su actuar en 12 tácticas principales. 1. La manipulación del sistema legal. 2. Dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas. 3. El uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas. 4. Es el uso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario. 5. Es la promoción de acciones legales para desacreditar al adversario. El sexto es el intento de influir en la opinión pública. 7. Es el uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva. El octavo es la judicialización política, el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos. El 9 es la promoción de la desilusión popular. El 10, la crítica a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado. 11. El uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario. 12. Acusar de inmorales e ilegales las acciones del enemigo con el fin de frustrar los objetivos contrarios. Los preparativos en México son esencialmente 6. El primero es impedir más reformas a la Constitución mediante la consigna de los legisladores de oposición denominada moratoria constitucional. El segundo es mantener el control político funcional del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que como encargados de los procesos electorales y su validación, son indispensables para la realización de la elección que suele exigirse después de un golpe de Estado, todo esto para intentar legitimarlo en las urnas. El tercero es preservar el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manteniendo el número de ministros por lo menos en 8 que puedan emitir declaratorias de inconstitucionalidad sobre actos del Ejecutivo y del Legislativo, de su presidencia, para efectos de representación política y debate frente a los otros poderes de la Unión, y por su voto decisorio en asuntos jurídica y políticamente relevantes. El cuarto es oponerse a la mal llamada militarización de la seguridad pública, que en realidad es su negación a que la Guardia Nacional quede subordinada a la Secretaría de Defensa Nacional, que ven allegada al presidente de la República. Para el éxito del proyecto golpista es necesario contar con un segmento de las Fuerzas Armadas tal como lo acreditan los sucesos en Bolivia y Perú, mientras que en Brasil fracasó por esa ausencia. El quinto es buscar por todos los medios lícitos e ilícitos ganar el control político de la capital de la República. Y el sexto va a ser mantener el control absoluto de los medios de información masiva para la justificación de las acciones golpistas. Las situaciones límite de la lawfare se crean mediante un paciente y minucioso camino que empieza por afirmar el poder político del Poder Judicial a través de sus decisiones judiciales, especialmente por la legalización de aberraciones jurídicas, pero también mediante gestos y actitudes. Por ejemplo, la postura y discurso que ha tenido desde que llegó Norma Piña, quien preside la Suprema Corte. Ha sido también abundante la desacreditación, destrucción o desvanecimiento de acciones del gobierno de la 4T que buscan combatir la corrupción del régimen neoliberal o desarrollar obras necesarias. Conforme avancemos hacia el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la derecha preanista hará lo que sea, para aparecer como oposición política en 2024. Son parte de esa derecha los medios tradicionales escritos y digitales que han golpeado sin descanso a la Cuarta Transformación. Los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal de los privilegiados, los empresarios que operaron al amparo del poder público y la mayor amenaza del entero Poder Judicial de la Federación y todas sus ramificaciones. La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura con sus 710 órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho de la República. Y el cártel judicial se prepara para actuar contra el proyecto de la 4T, por el terrible delito de combatir los enormes privilegios que construyó el régimen neoliberal para los de arriba. Estos 4 ámbitos, medios, intelectuales orgánicos, empresarios y poder judicial, son heterogéneos, pero con la historia reciente de América Latina muestra con claridad llegado el momento que el poder judicial decidirá poner en marcha la lawfare. Esto producirá entonces un cierre de filas entre los jerarcas y vastos contingentes de empleados de los 4 ámbitos. Todo esto para buscar destruir la oposición política que ven como acérrima enemiga. Los mueven sus intereses y la defensa de sus privilegios. Con la posverdad en la lengua continuarán hablando de la amenaza contra la democracia,
Para esos 4 jinetes no hay más democracia que la de las élites. La exoneración de Rosario Robles es una muestra más. El amparo contra el bloqueo de las cuentas bancarias de Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, otorgado por un tribunal colegiado, pese a que se estaba denunciando en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mismo beneficio otorgado al exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna. ¿Cómo olvidar la exoneración a Inés Gómez Montt por un error en las cifras? Se le acusó por desviar 54 millones de pesos, pero resultó que fueron 8 millones de pesos más, es decir, 62 millones. Para el juez en turno hubo discrepancia en las cifras e Inés quedó libre. Además, el jueguito de la Suprema Corte otorgando protección a funcionarios públicos y a los propios magistrados del Supremo Tribunal, que asimismo se asignan sueldos por encima de los que dispone la Constitución política. Entre cientos o miles de ejemplos más, todas claras advertencias sobre dónde está ubicado el Poder Judicial. No veremos de parte de los medios tradicionales o de los viejos intelectuales orgánicos o de los empresarios referidos señalamientos a los miles de laudos corruptos protegiendo a privilegiados o a delincuentes del pasado. El actual Poder Judicial fue en sus fundamentos obra del inefable neoliberal Ernesto Zedillo, que actuó con un antecedente de lujo consumado por Carlos Salinas, quien promovió que dejara de ser delito grave la corrupción para llenarse las buchacas con dinero mal habido. Pero frente al pueblo, el Poder Judicial pierde credibilidad cada día. Un nuevo régimen político pide a grandes voces un nuevo Poder Judicial, uno que no conspire con la lawfare. En síntesis, podemos decir que los objetivos generales de la lawfare en México y América Latina son la reinstauración del neoliberalismo y el realineamiento de la política exterior con los intereses políticos y geopolíticos de Estados Unidos, la destrucción de las bases populares de los gobiernos progresistas mediante la despolitización de la sociedad y del Estado, esto abonado a la polarización entre la opinión pública y al discurso de que el Estado y lo público no tienen una dimensión política sino técnica y administrativa, esto reforzando la idea de lo judicial como una vía para dimitir conflictos políticos, la rearticulación del aparato represivo que pretende instalar un estado de contrainsurgencia permanente, vulnerando la democracia liberal en nombre del imperio de la ley y la defensa de los derechos humanos que presume el Estado de Derecho. Estas características son necesarias para entender a grandes rasgos que el lawfare será la nueva forma histórica concreta que ha hecho y seguirá siendo viables los golpes de Estado en América Latina del siglo XXI. El recurrente uso de la lawfare para Estados Unidos implica la imposición de sus intereses sin el involucramiento militar, esto por medios menos bélicos y costosos, pero en América Latina hemos visto que produce resultados devastadores en el ámbito político. Solo basta recordar a Yanín Áñez en Bolivia. Merma la institucionalidad del Estado y refuerza la dimensión militar, destruyendo la participación popular democrática y estableciendo el discurso de la antipolítica. La lawfare compromete la regularidad de los procesos jurídicos y electorales en América Latina. Retuerce el ejercicio de la justicia estableciendo un doble rasero de la ley, a la vez que autonomiza y otorga más peso al Poder Judicial, profundiza en el neoliberalismo como la única vía política y económica y pacífica para el desarrollo. En el plano de la política exterior, la lawfare vulnera la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos que los gobiernos progresistas latinoamericanos han procurado ejercer, pues son principios fundamentales de la multipolaridad vigente en las relaciones internacionales. Dos poderes que por ahora juegan un papel fundamental en los preparativos del proyecto de la lawfare son la Corte y los medios de información masiva. La gestión de la ministra Norma Piña al frente de la presidencia de la Corte quedará marcada por su actitud de permanecer sentada en la llegada del presidente de la República, y también porque durante su gestión se está acentuando en el Poder Judicial Federal la tendencia de complicidad con la élite empresarial, exservidores públicos corruptos, falsas organizaciones de la sociedad civil financiadas por Estados Unidos y delincuencia organizada, que se han visto y verán favorecidos con sentencias de jueces, magistrados y ministros identificados con las posturas políticas opositoras que convierten al Poder Judicial, fácticamente, en un partido judicial. Y cuarto, porque antes de que concluya su gestión el 2 de enero de 2027 es altamente probable que se hayan dado los pasos políticos y jurídicos y fácticos que la derecha considere necesarios para intentar el derrocamiento de quien hubiese obtenido la victoria en la elección presidencial de 2024. En esta hipotética situación quedará en nosotros no permitir este golpe de estado blando. No creas todo lo que escuchas,
Cuestiona todo y a todos. La mejor información es la que tú buscas. Cuando el pueblo está informado y libre en su conciencia plena, no habrá quien pueda controlar ese fervor popular que define si gana o no un proyecto político. Ya lo vimos en 2018. La gran batalla revolucionaria es luchar por la verdad y estar en contra de este papel de los medios. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.